4 de enero de 1946. La gracia divina o la voluntad de Dios. Entre las cartas recibidas ese día había un pequeño panfleto de Mr. D. C. Desai titulado La gracia divina por medio de una total entrega al sí mismo. Bhagavan nos leyó algunos fragmentos de este folleto, por ejemplo una cita de Paul Branton que dice: «Permanezco tranquilo y completamente consciente de quién soy yo y de lo que ocurre a mi alrededor. El sí mismo sigue existiendo, pero ahora es un ser nuevo, radiante. Algo muy superior a mi humilde persona brota en el interior de mi consciencia y se transforma en mí mismo. Estoy en mitad de un océano de ardiente luminosidad. Estoy sentado en las rodillas de la sagrada dicha». También leyó otro párrafo que dice: «La gracia divina es una manifestación de la voluntad cósmica en acción. Ella puede alterar el curso de los acontecimientos de una manera misteriosa mediante sus propias leyes desconocidas, superiores a las leyes naturales, y puede modificar estas últimas actuando sobre ellas. Es la fuerza más poderosa del universo. Desciende y actúa solamente cuando se la invoca con una entrega total al sí mismo. Actúa desde nuestro interior, porque Dios reside en el corazón de todos los seres. Su murmullo solo puede ser oído por una mente purificada por la entrega y la oración». En otro fragmento, Paul Branton describe la naturaleza de la gracia del modo siguiente: «Los racionalistas se ríen y los ateos la desprecian, pero existe. Es la mano de Dios que toca la zona consciente del alma. Es la visita de una fuerza inesperada e impredecible. Es una voz que brota del silencio cósmico. Es la voluntad cósmica que puede realizar auténticos milagros bajo sus propias leyes». La obediencia al gurú. Por la tarde el señor Sayed leyó en voz alta una historia sufí de la revista Visión, cuya moraleja es que debemos obedecer al maestro con una fe inquebrantable. Cuando los demás no obedecieron la orden de Muhammad Ghazni de destruir una preciosa joya que poseía, su criado la destruyó sin vacilar. Cuando los otros le reprendieron por lo que había hecho, les dijo: «Nada es más precioso para mí que una orden del maestro». Al oír esto, recordé la siguiente anécdota de la vida de Ramanuja, que había sido comentada por el Dr. Sayed y otras personas. Una vez que el dios Ranganatha era sacado en procesión en el Sri Rangam, Ramanuja llamó a un discípulo para que se asomara a ver la procesión. El discípulo estaba hirviendo leche para Ramanuja y no salió a verla, aunque oyó la voz del maestro, y más tarde se justificó diciendo: «Ranganatha es tu maestro y es lo más importante para ti, pero para mí solo tú eres importante, y yo no podía descuidar tu servicio y dejar de hervir la leche para ir a ver a Ranganatha». La predestinación y la libertad. Con referencia a la respuesta de Bhagavan a la pregunta sobre la Bhagavad Gita que Mr. Desai le había hecho el día anterior, volví a preguntar al maestro: ¿están predeterminados solamente los grandes actos de la vida de un hombre, como su profesión o sus principales ocupaciones? ¿O también lo están los hechos triviales, como tomar un vaso de agua o andar por una habitación de un lado a otro, por ejemplo? Bhagavan:
Absolutamente todo está predestinado. Volví a inquirir. Entonces, ¿qué responsabilidad, qué libertad tiene el hombre? Bhagavan. ¿Para qué existiría el cuerpo en caso contrario? Ha sido pensado para realizar todas las cosas que tiene que hacer en esta vida. Todo el programa ha sido dibujado de antemano. Ni un solo átomo se mueve sin su voluntad. Esta frase expresa la misma verdad si la dices de este modo o si prefieres decir, nada se mueve sino por su karma. Pero lo que se refiere a la libertad, el hombre siempre es libre de no identificarse con el cuerpo y no sentirse afectado por las penas y alegrías que son consecuencia de la actividad del cuerpo. 5 de enero de 1946. Los estados de la mente o avastas. Cuando llegué a la sala, Bhagavan estaba respondiendo a una pregunta del modo siguiente. No hay diferencia entre el estado de sueño con sueños y el de vigilia, excepto que el sueño es corto y la vigilia larga. Ambos son producto de la misma mente. Imaginamos que la vigilia es nuestro estado real porque se prolonga más, pero de hecho, nuestro estado real es el llamado turiya o cuarto estado, que siempre es como es y desconoce los otros tres estados, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo. Como a estos tres los llamamos avastas o estados mentales, al cuarto también lo llamamos turiya avasta, pero no es un estado mental, sino el estado natural del sí mismo. Cuando lo realizamos comprendemos que no hay un cuarto estado llamado turiya, porque solo es el cuarto con relación a los otros tres, sino turiyatita o una realidad que trasciende todos los estados mentales. La necesidad del culto ritual. Un visitante preguntó a Bhagavan: los sacerdotes prescriben diversos rituales y pujas y la gente cree que solo observando correctamente estas ceremonias se pueden librar del pecado. ¿Es necesario cumplir todas esas normas y ceremonias de culto? Bhagavan: sí, ese culto es necesario. Puede no ser necesario para ti, pero eso no significa que no sea necesario para otros y no sea bueno para todos en general. Lo que es necesario para los niños de la escuela no es necesario para un joven graduado, pero incluso el licenciado tiene que utilizar el alfabeto que aprendió en la clase de párvulos, aunque ahora ya sabe el empleo correcto y el significado del alfabeto. El sentido del Om. El mismo visitante volvió a preguntar: practico la puya llamada Omkara, diciendo Om Ram. ¿Es correcto? Bhagavan: cualquier puya es buena, Om Ram o cualquier otra. Lo principal es librarse de otros pensamientos, excepto del pensamiento de Om o de Ram o de Dios. Todos los mantras o yapas ayudan a conseguirlo. El que hace el yapa de Rama se convierte en Rama. El que practica un culto, con el curso del tiempo, se convierte en el objeto de ese culto. Solo en ese momento comprende el verdadero significado de lo que está repitiendo, sea Omkara o cualquier otro mantra. La liberación y la esclavitud. Nuestra verdadera naturaleza es mukti, pero nosotros imaginamos estar esclavizados y realizamos tremendos esfuerzos para liberarnos, aunque de hecho siempre somos libres. Esto solo puede entenderse cuando se alcanza ese estado.
Entonces nos sorprendemos de haber estado buscando frenéticamente lo que ya teníamos, lo que éramos y lo que somos. Quizás lo veas más claro con un ejemplo. Un hombre se echa a dormir en esta sala y sueña que ha dado la vuelta al mundo, que ha recorrido montañas y valles, bosques y campos, desiertos y mares, que ha cruzado varios continentes y que después de muchos años de un largo y fatigoso viaje ha regresado a este país, ha llegado a Tiruvannamalai, ha vuelto al Ashraman y pasea por la sala. En ese preciso momento se despierta y descubre que no se ha movido de esta habitación, pues todo el tiempo ha estado durmiendo donde se acostó la noche anterior. Lo que quería decirte es algo muy parecido a eso. Si preguntas por qué creemos estar esclavizados, estando completamente libres, te respondo: ¿por qué, estando en esta sala, imaginaba nuestro hombre un mundo de aventuras a través de montañas y llanuras, mares y desiertos? Todo es mente, Maya. El dolor humano. Otro visitante que dijo que venía del ashraman de Sri Aurobindo preguntó: «Pero en este mundo se ve mucho dolor. Los hombres pasan hambre. Eso es una realidad física. El hambre es muy real para el que la sufre. ¿Debemos considerarlo un sueño y permanecer ajenos a ese dolor?» Bhagavan. Desde el punto de vista de Jnana o la realidad, el dolor del que hablas es realmente un sueño como el mundo, del que ese dolor solo es una parte infinitesimal. En el sueño también puedes pasar hambre y ver a otros que pasan hambre. Tú comes normalmente y, movido por la compasión, quieres dar de comer a otros que pasan hambre. Mientras dura el sueño, todos esos pesares se mantienen como si fueran reales y piensas que ese dolor que ves en el mundo existe realmente. Solo al despertar sabrás que ese dolor del sueño era irreal. Puedes comer e irte a la cama satisfecho, pero sueñas que trabajas penosamente bajo el calor del sol, que te fatigas y tienes mucha hambre y quieres comer. Después de hacerlo, sientes tu estómago lleno y te tumbas en la cama. Pero todo esto no nos permite afirmar que mientras estás soñando puedes actuar como si el dolor que sientes no fuera real. El hambre del sueño tiene que satisfacerse con el alimento soñado. Los hombres hambrientos que encuentras en tu sueño tienen que ser atendidos con alimento soñado en ese mismo sueño. Nunca puedes mezclar los dos estados, el sueño y la vigilia. Hasta que alcances el estado de Jnana y despiertes de esta maya, debes cumplir tus deberes sociales y evitar sufrimientos en donde los veas. Pero incluso en ese caso debes hacerlo, como te hemos dicho, sin ahamkara, es decir, sin el sentimiento de ser el hacedor de esa acción, sino sintiendo que eres un instrumento del Señor. Tampoco debes sentirte orgulloso por haber ayudado a un hombre y creerte superior por estar en posición de prestarle ayuda, sino que debes ayudar a los hombres como un medio de rendir culto a Dios a través de ese hombre. Ese servicio se lo estás haciendo al sí mismo y no a un individuo determinado. Tú no puedes ayudar a nadie, solo puedes ayudarte a ti mismo. Mr. T. P. Ramachandra Iyer dijo a propósito de todo esto: «Me recuerda el clásico ejemplo de Abraham Lincoln, que ayudó a un cerdo a salir de una zanja y cuando terminó estaba más sucio que el cerdo».
Cuando le preguntaron por qué se había tomado aquella molestia, replicó: «No lo hice para ahorrar problemas al cerdo, sino por mi pena al ver a un pobre animal esforzándose inútilmente por salir de un barrizal». Los obstáculos familiares. Mr. Yoshi preguntó: «Soy padre de familia. Hay gente que depende de mí, y en cierto modo me obstaculiza el camino del progreso espiritual. ¿Qué debo hacer?». Bhagavan: «Mira si esa gente que depende de ti está fuera de ti o solo existen en tu interior». Mr. Yoshi: «Soy un principiante. ¿Cómo debo comenzar a ver eso?». Bhagavan: «¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está tu meta? ¿Qué distancia debes recorrer hasta llegar a ella?». El sí mismo no está en un sitio lejano donde hay que llegar. Tú eres siempre eso. Solo tienes que abandonar tu costumbre largamente alimentada de identificarte con el no sí mismo. Todos los esfuerzos deben orientarse en esa dirección. Volviendo la mente hacia afuera, has visto el mundo, el no sí mismo. Si la vuelves hacia adentro, verás el sí mismo. Después de estas palabras, Lokanma comenzó a cantar una canción tamil. De repente, Bhagavan dijo: «Mi madre solía cantar esa canción a menudo. Habla de lo mismo que hemos estado diciendo en este momento». Entonces pregunté a Bhagavan quién era el autor, y me dijo: «Abudai Ammal». Ella compuso infinidad de canciones muy populares en ciertos lugares, como Madura y otros pueblos cercanos. Algunas de ellas han llegado a publicarse, otras permanecen todavía sin publicar, y se han transmitido oralmente de generación en generación, especialmente a través de las mujeres que las aprendían de memoria, oyéndolas de otras mujeres y cantándolas entre ellas. Hasta entonces no sabía que la madre de Bhagavan era analfabeta. Bhagavan me dijo que, por esa razón, había aprendido de memoria muchas canciones. La canción sobre la que estábamos hablando decía lo siguiente: una canción de Abudai Ammal. ¿Cómo el sí mismo que siempre existe, consciencia y felicidad, se comporta ahora como si lo hubiera olvidado? Extraña maravilla imposible de comprender es que sientas tanto miedo, cisne mío, querida, que sientas temor de mí. La mente aprendiendo, conociendo y olvidando, el cuerpo engendrando, engendrando y muriendo. ¿De dónde surge la impureza en la pureza? Grandeza, miseria, clase, rango, la visión y el que ve. ¿Por qué tantas olas oscuras en el inmenso océano de la felicidad? No hay necesidad de hablar ni de hacer voto de silencio, ni de ir o de venir. No hay que comenzar ni terminar. No hay luz ni sonido, no hay cualidades. No hay separación y por tanto no hay miedo. Oh maravilla de las maravillas, todo esto aparece en un sueño. Dentro y fuera, arriba y abajo, y en las 10 direcciones, perdida en la inmensa luz sin límites. Continúa, sin fundamento, completamente tranquila. Consciencia pura, felicidad inmutable. La meta que creíamos tan lejana, ahora está aquí mismo. ¡Qué alegría! «6 de enero de 1946. Sobre el Vedanta Saram y el Maha Yoga. Ha venido al ashraman Mr. Lakshmana Sarma. Bhagavan revisaba un cuaderno de notas en donde Mr. Sarma había traducido el Vedanta Saram. Yo sentía gran curiosidad por saber de qué trataba esta obra,
y le pregunté al hijo de Mr. Sarma sobre ello. Bhagavan lo oyó y volviéndose hacia mí dijo: «Es igual que el Maha Yoga». Los libros y los insectos. Se inició una conversación sobre el aniversario de Mr. Sarma y Bhagavan dijo: «Él dice que están haciendo siempre, todos los días». Hizo entonces referencia a la 11ª estrofa del Uladu Narpadu y para recitarla cogió las obras reunidas entre un montón de libros que tenía junto a él. Antes de devolverlo a su lugar, se dio cuenta de que las polillas se habían comido parcialmente la portada y comentó: «Hace tiempo que no leemos estos libros y los insectos ya los han digerido». Sobre la astrología. Por la tarde Mr. L. Sarma se sentó a mi lado. Por la mañana no me había reconocido, aunque había estado a poca distancia de él. Le aconsejé que debía operarse de cataratas. Él dijo que había retenido el desarrollo normal de esa enfermedad y me dijo que con un poco de suerte, si conseguía retenerla un poco más, podría llegar al final de sus días con una vista deficiente, pero sin correr el riesgo de una operación. Le dije que todo dependía de su esperanza de vida, y a propósito de ello le pregunté si había leído su horóscopo sobre este tema. Por esta razón comenzamos a charlar de astrología y pregunté a Bhagavan su opinión por este conocimiento. Él me dijo: «¿Es correcto? ¿Por qué no iba a serlo? El que acepta la teoría del karma tiene que aceptar la astrología y los horóscopos». Más tarde, Mr. Sarma, el Dr. Sayed, Mr. Subbarrao y yo seguimos hablando sobre astrología y nos preguntamos si tenía algún sentido o utilidad conocer nuestro futuro o si era mejor ignorarlo. Mr. Subbarrao nos dijo que todos los libros de astrología establecen con toda claridad que lo que está llamado a ocurrir según los astros puede ser modificado en alguna medida por puyas u otros actos devocionales. Mr. Subbarrao añadió que el polvo de los pies de Bhagavan o el hecho de mirarlos simplemente puede borrar todos nuestros pecados. Entonces pregunté: «Yo también he leído en ciertos libros el inmenso valor del satsanga. Me gustaría saber si esos libros han de entenderse literalmente o si hay algo de exageración en sus observaciones». Mr. Rao afirmó que era una verdad al pie de la letra, si uno tiene verdadera fe en ese contacto con los sabios. Entonces le dije que por qué los autores de esos libros no lo aseguraban de modo más claro y lo dejaban en manos de comentadores favorables como Mr. Rao. A partir de ahí se inició una pequeña discusión entre varios de nosotros. Bhagavan guardaba silencio y se mantenía atento, como casi siempre en ocasiones similares. De esa forma, nosotros acabamos también guardando silencio. En una ocasión anterior, yo había planteado esta cuestión a Bhagavan, con motivo de las 5 estrofas sobre el satsanga del suplemento del Uladu Narpadu, y recuerdo que Bhagavan me dijo: «He traducido esos versos del sánscrito. No me preguntes más». 7 de enero de 1946. Inexistencia de la creación. Mr. Mahatani preguntó a Bhagavan: «En el Advaita Bodha Dipika se dice que cuando el sí mismo supremo se identifica a sí mismo con la mente, se cree cambiante. ¿Cómo puede la mente alterar o cambiar al sí mismo inmutable si ella es un fenómeno de Maya que a su vez procede del sí mismo?» Bhagavan: «En realidad no hay cambio ni creación alguna. Esa explicación solo se da a los que preguntan
cómo es posible la existencia del mundo. Memoria de Ganapati Muni. Por la tarde, Mr. Ramachandra Rao de Bangalore leyó en la sala un fragmento de la obra que estaba haciendo titulada El Ramana que yo conocí. Cuando acabó de leerlo le pregunté cuándo había conocido a Bhagavan y me dijo que en 1918. Entonces le pregunté si había narrado todas sus experiencias o si lo había hecho con ayuda de notas. Me dijo que todo lo había escrito de memoria. Quedé sorprendido de su excelente memoria. Bhagavan dijo: Naina puede recordar el día y la hora de todo lo que ha ocurrido cuando él está presente. La devoción o bhakti. Mr. G. L. Sarma estaba preparando un manuscrito sobre el Gita Saram. Bhagavan pidió a Mr. Balaram Reddy que lo leyera en voz alta. En esa obra se dice: solo cuando hay completa devoción, el Señor responde y se hace cargo del devoto. Mr. P. Banerjee, que venía de una estancia reciente con Sri Aurobindo, preguntó a Bhagavan: ¿es necesaria una devoción completa para que el Señor otorgue su gracia? ¿No podría el Señor conceder generosamente su gracia a todos sus hijos, fueran devotos o no lo fueran? Bhagavan: la experiencia nos dice que cada cual se ama a sí mismo. Si el sí mismo no fuera el objeto más querido, ¿cómo podría uno amarlo? El sí mismo o el Señor no está en un lugar exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros, y cuando nos amamos a nosotros mismos, solo estamos amando al sí mismo. El visitante no entendió bien esta respuesta. Yo le expliqué: Bhagavan nos dice constantemente que la gracia del Señor siempre está fluyendo. No hay un momento en el que deje de producirse ni haya nadie hacia quien no fluya, pero solo pueden recibirla los que han desarrollado la capacidad de reconocerla. La devoción es una condición imprescindible, no para que fluya la gracia, sino para que tú seas capaz de recibir y asimilar esa gracia eternamente fluyente. A propósito de esto, el Dr. Sayed citó el verso de la Gita que dice que el Señor es amigo de todos, lo mismo del santo que del pecador, pero se halla especialmente en el corazón de los que le quieren y son amados por él.